Muy buen día, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Fisit Gutiérrez, docente de Ciencias Sociales, y les impartiré la clase de Historia Contemporánea. El tema de hoy es la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Bien, tenemos 3 preguntas como conocimientos previos y la primera nos indica ¿cuál fue el detonante principal que diera origen a la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es el Tratado de Versalles? Muy bien. El detonante principal que diera origen a la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austriaca. Muy bien, ¿y cuáles fueron las potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial? Pues estamos hablando de las potencias centrales, que estamos hablando de la Triple Alianza compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los aliados, que estamos hablando de la Triple Entente, que está compuesta por Francia, Inglaterra y Rusia. Muy bien, y el Tratado de Versalles, pues, es el tratado que da fin a la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Muy bien. Hablemos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue uno de los enfrentamientos armados más recordados de la historia de la humanidad y de los más importantes que se desarrolló durante el siglo XX. Duró 4 años y comenzó en 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 y sería una de las guerras que mayor cantidad de soldados involucró. Muy bien, ahí tenemos las fechas importantes que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Muy bien, y vamos a hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial. Es importante hablar de las causas de esta gran guerra, como solía llamarse antes de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, el detonante de la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos bélicos más sangrientos y trágicos de la historia, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Fue pues el 28 de junio de 1914 en la localidad de Sarajevo, en Serbia. Muy bien, pero obviamente este asesinato, esta causa o este asesinato no es la única causa de la guerra que involucró a todas estas grandes potencias de la época. Simplemente es la chispa que la inició. Estamos hablando que podría ser, pues básicamente estamos hablando de que podría haber sido un pretexto, ¿verdad? Porque recordemos que estos países han estado enfrentados por muchos años, ¿verdad? Por una serie de rivalidades entre ellos, ¿verdad? Tanto políticos como económicos, ¿verdad? Muy bien, y pues vieron este pretexto, vieron muy oportuno esta causa, este asesinato, y pues como les decía, ya se venía pues muchísimo tiempo atrás gestando cómo detonar esta gran guerra, ¿verdad? Y pues vieron, como les digo, vieron el momento oportuno y pues fue la chispa que dio inicio. La siguiente, pues estamos hablando del imperialismo de las grandes potencias europeas por ideologías ultranacionalistas. ¿Y qué quiere decir ultranacionalista? Pues es promover intereses por encima de otros pueblos o naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el imperialismo colonial por las ideologías ultranacionalistas, ¿verdad? Que generó una lucha económica por dominar el mayor número posible de territorios de África y de Asia, ¿verdad? Los cuales fundar nuevas colonias que abastecieran de materia prima sus crecientes industrias, ¿verdad? Pues como recordemos, venimos de un proceso de industrialización y pues básicamente
esa era lo más importante, que es abastecerlo en cuanto a lo económico, abastecer de materias primas sus crecientes industrias, ¿verdad? Y como estamos hablando de que en estos países, tanto en África y en Asia, ¿verdad? En estos continentes, perdón, pues se podría generar la materia prima y poder así hacer crecer sus industrias y traerlas tanto al continente europeo y al igual poder vender o buscar un mercado al igual en estos dos básicamente en estos dos continentes como ser África y Asia, ¿verdad? Muy bien. Y pues obviamente, jóvenes, en cuanto al expansionismo, en cuanto al factor del expansionismo, el imperialismo, en cuanto a lo económico, el imperialismo pues es consecuencia de la industrialización, pues obviamente los países europeos buscaban lugar donde invertir sus capitales y conseguir materia prima barata, ¿verdad? Esto era lo que estábamos diciendo. Pues obviamente buscar materia prima barata y mercados para sus productos, ¿verdad? Para promover sus productos y poder ingresarlos a los mercados. Como les decía, tanto en el continente europeo como en el continente de África y de Asia, ¿verdad? Muy bien, y recordemos pues que en estos países la mano de obra era muchísimo más cómoda pagarla. Y bien, las grandes potencias pensaban que solo podrían alcanzar la supremacía económica si se enfrentaban, si se imponían a las demás. Pues esta rivalidad económica y política solo podía solucionarse mediante el uso de las armas. Solo un gran imperio podía mandar en Europa y en el mundo. Vean que estábamos hablando de lo que es el sentimiento de superioridad entre estas grandes potencias, ¿verdad? Y pues obviamente ellos, como siempre, han estado en rivalidad, en contiendas, en fricciones, pues siempre ellos pensaban que la solución a estos problemas, pues básicamente era el uso de las armas. Muy bien. Y las potencias que se enfrentaron, pues estamos hablando de la Triple Entente, compuesta por Inglaterra, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que es Alemania, Austria, Hungría e Italia. Estas fueron las potencias que se enfrentaron, las más predominantes. Sí, realmente se unieron algunos otros países, pero las más beligerantes fueron estas que estamos mencionando. Bien, y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que tenemos algunas aquí, ¿verdad? Que fueron, pues básicamente fueron movilizados más de 70 millones de militares, 60 millones de europeos, lo que la convierte en una de las mayores guerras de la historia. A su vez, murieron más de 9 millones de combatientes entre civiles y militares aproximadamente. Otra de las consecuencias es que se generó la revolución en Rusia y se desató una guerra civil entre las fuerzas revolucionarias lideradas por los bolcheviques, que ya lo vamos a ver más adelante. Por eso es que Rusia en plena guerra pues se retira, en plena Primera Guerra Mundial pues se retira, ¿verdad? De estos campos de combate, porque obviamente pues está gestando un problema grande en su país y pues obviamente sale a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, la economía sumida en un gran caos por los elevados gastos militares de las naciones beligerantes. Claro que sí, recordemos que cuando venimos de un proceso de guerra de esta gran magnitud, pues obviamente el caos, el desastre, tanto físico, ¿verdad? En cuanto a los países que quedaron totalmente derrotados, ¿verdad? Destruidos, su infraestructura totalmente destruida, los gastos que se invirtieron en los armamentos y en estas nuevas tecnologías que se necesitaron, ¿verdad? Para gestar esta gran guerra, ¿verdad? Pues obviamente son gastos muy elevados.
también, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos hablando de la pérdida de la infraestructura de estos países, ni de la economía, sino a su vez, pues estamos hablando de también las pérdidas humanas que hubieron en ese momento, ¿verdad? Y a su vez, pues las personas que lograron sobrevivir esta gran guerra, pues quedaron con secuelas sumamente catastróficas, ¿verdad? Algunos pues en shock, ¿verdad? Su mente pues y su vida ya no era la misma después de esos grandes acontecimientos, de este gran acontecimiento que hubo, ¿verdad? Y pues otras personas, algunos pues mutilados, sin brazos, sin piernas, algunos con sus rostros totalmente desfigurados. Pero bueno, estamos hablando de que aún así, pues ellos salieron avante. Lo importante es pues que ellos quedaron, algunos soldados, ¿verdad? Y las personas civiles también pues quedaron con vida. Bien, el desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo los tanques de guerra, aviones, ¿verdad? Que estamos hablando de los aviones de combate, también estamos hablando de ametralladoras, de ametralladores, cañones automáticos, tanques submarinos y pues como les decía, todos estos nuevos armamentos, ¿verdad? Esta nueva tecnología, ¿verdad? Y pues obviamente murieron, como les decía, muchas personas y obviamente muchos heridos, ¿verdad? Bien, y nacieron a su vez nuevos países, ¿verdad? Como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia, ¿verdad? Muy bien. Se firma el Tratado de Versalles que impulsó una serie de penalidades a la derrotada Alemania. Muy bien. Bien, y el Tratado de Versalles, ¿por qué es tan importante destacar? Porque este tratado, ¿verdad? Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania se ha convertido en un estado arruinado, humillado y políticamente inestable. Bien, pues es importante este Tratado de Versalles destacarlo porque sella la paz que los vencedores imponen a los vencidos sin posibilidad de negociar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que se tenía que hacer, ¿verdad? Y se dio el 28 de junio de 1919 en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, ¿verdad? Firma Alemania firmaba con los aliados el tratado más odiado de la historia contemporánea, ¿verdad? Bien, entonces por eso es que es tan importante este Tratado de Versalles, porque aquí es donde hay los incisos que da o la información que propone, ¿verdad? Es pues la paz, ¿verdad? Sella la paz y a su vez pues le coloca pues varias penalidades a Alemania, ¿verdad? Básicamente. Bien. Ahora vamos a hablar de la Revolución Rusa y cómo es que vamos a relacionar este tema, ¿verdad? Bien, la Revolución Rusa, la gran Revolución Rusa, poderoso movimiento político y social y económico que estalló en 1917, ¿verdad? Estamos hablando de que el régimen que gobernaba en ese país en aquel entonces era el régimen zarista en plena Primera Guerra Mundial durante la época contemporánea. Pues se genera, ¿verdad? Se gestaron dos partidos políticos como son los bolcheviques y los mencheviques, ¿verdad? Pues básicamente pues estamos hablando que los bolcheviques, eran radicales y pues los mencheviques un poco menos que los bolcheviques. Bien, el régimen político de Rusia era la autocracia, ¿verdad? Que todo el poder se concentraba en manos del zar, que a principios del siglo XIX
era Nicolás II, ¿verdad? Nicolás II, miembro de las dinastías Romanov, que gobernaron aproximadamente 3 siglos, 300 años, ¿verdad? El zar se apoyaba obviamente en la nobleza terrateniente, la burocracia, la iglesia cristiana ortodoxa y las fuerzas del Estado, que estamos hablando del ejército y la policía secreta. Pues en esto él se apoyaba, pues, ¿verdad? Muy bien. Y pues esta revolución que estuvo dirigida casi exclusivamente por los obreros campesinos, soldados, ¿verdad? Estamos hablando de que el pueblo mismo, pues trajo como resultado el derrumbe de la dinastía del despótico de los zares, ¿verdad? Nicolás II en este caso, ¿verdad? Estamos hablando que en este año estaba gobernando, había un gobierno absolutista, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y ustedes, como pueden observar, pues es el pueblo mismo que sale a las calles a hacer protestas, a hacer revolución, porque estaban cansados ya, ¿verdad? Cansados de todos los maltratos, de la falta de derechos, de la falta de cuidado que debían tener el pueblo. Recordemos que la mayor parte de la población era el pueblo, el campesinado, ¿verdad? Recordemos que Rusia, básicamente, pues estábamos hablando de que se dedicaban a lo que era a lo agrario, ¿verdad? A lo que era la agricultura, básicamente. Bien, y pues estábamos hablando de que la aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia, y sobre todo la falta de alimentos para la población, que se caracterizó por el monopolio de las tierras y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, que estamos hablando de lo que es la nobleza y la aristocracia, ¿verdad? Bien, entonces los campesinos, ¿verdad?, como los obreros, eran explotados en la forma inhumana, jóvenes, inhumanas, en las haciendas y en las fábricas, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante, que por eso es que el pueblo de Rusia, pues sale a las calles, ¿verdad? Fíjense que el pueblo de Rusia, ¿verdad?, vivían en las áreas rurales, y pues como estaban ya cansados, como les decía, de tantos maltratos, de tanta falta de atención por parte del gobernante, ¿verdad? También no se respetaban los derechos, pues básicamente estos se pasan a lo que es la ciudad, ¿verdad? Se pasan a la ciudad y en busca de mejores oportunidades, sin pensar que realmente iba a ser peor para ellos, porque iba a haber unos tratos inhumanos, trabajos excesivos, una explotación que hubo, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelantito. Muy bien. Y pues las causas de la revolución rusa, pues era lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que la aguda crisis por la que estaba pasando Rusia, la falta de alimentos para la población, las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La verdad que el pueblo ruso no estaba de acuerdo con que el zar, ¿verdad?, Nicolás II, mandara a gente, a su pueblo, sin saber qué era a qué iban, porque eran personas humildes, eran personas que podríamos decir que algunos no podían ni leer ni escribir. Imagínense, sin saber, pues estos fueron enviados a este acontecimiento tan trascendental que hubo en la humanidad, ¿verdad? Muy bien, y a su vez, pues la ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II, ¿verdad? Y su esposa. Enemiga, pues obviamente esta enemiga, la esposa de Nicolás II, pues enemiga de toda la reforma favorable al pueblo. Era lo que les decía, que había un gobierno autoritario, había un régimen absolutista, ¿verdad? Que gobernaba para él, para los suyos y para los más allegados, ¿verdad? Bien, y las causas que dieron origen a la Revolución Rusa fueron de 3 clases, ¿verdad? Que estamos hablando
en cuanto a lo político, que Rusia se hallaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la monarquía, obviamente, donde la voluntad, perdón, del soberano, el zar, o en este caso sería el zar, ¿verdad? O el gran rey, era considerada ley. El zar tenía un poder ilimitado, vean, ilimitado, que podía hacer lo que se le daba, pues todo lo que deseaba, y nadie le podía decir absolutamente nada. Bien, gobernaba de una forma arbitraria, se podría decir que gobernaba de una forma arbitraria, sin dar cuentas a nadie. Eso quiere decir, ¿verdad? Sin darle cuentas a nadie. No respetaba derechos ni la libertad del pueblo, ¿verdad? Y pues la Duma era un parlamento que pues apoyaba básicamente, pues estaba en gran apoyo a el soberano. Bien, y en cuanto, estamos hablando de lo político, ¿verdad? En cuanto a lo social, pues estamos hablando de que las causas sociales absolutas, desigualdad, jóvenes, distinguiéndose obviamente en dos clases sociales en este momento, en este año, ¿verdad? Que estamos hablando de que distinguiéndose en dos clases sociales bien marcadas, ¿verdad? Como ser la nobleza, ¿verdad? Con el zar a la cabeza, y la aristocracia. Y la clase privilegiada de Rusia, ¿verdad? Obviamente, pues eran grandes propietarios, y obviamente pues estos disfrutaban de todos los derechos, ¿verdad? Estamos hablando de la nobleza, como les decía, con el zar a la cabeza, ¿verdad? La aristocracia y las clases privilegiadas de Rusia, que gozaban de todos los beneficios que debe de tener un pueblo, ¿verdad? Como son los derechos, la libertad, la igualdad, que no haya discriminación social, ¿verdad? Bien. Y en cuanto, pues obviamente el pueblo estaba formado, ¿verdad? La gran mayoría del pueblo, ¿verdad? Estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos que clamaban a gran voz en las calles, porque se les reconociera sus libertades y sus derechos, que desapareciera la explotación, el exceso número de horas que estos trabajaban en estas empresas, en estas industrias, en las haciendas de la nobleza, ¿verdad? Y de la aristocracia, ¿verdad? Y estos jóvenes, el pueblo que estaba pues trabajando en estas grandes industrias y en estas haciendas, pues trabajaban hasta más de 15, 16 horas, imagínense pues. Entonces ellos lo que querían era pues sus derechos, el que desapareciera la explotación, el exceso de número de horas de trabajo y los bajos salarios, los bajos jornales, y que hubiera una distribución, de tierras, ¿verdad? Que no hubiera distinción de clase. Eso era lo que ellos básicamente ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Muy bien. Y en cuanto a las causas económicas, estamos hablando de que se caracterizó por el monopolio comercial, ¿verdad? Como ya les había mencionado, el monopolio comercial de las tierras y de la riqueza, ¿verdad? En manos de grupos minoritarios. Y campesinos y obreros eran sumamente explotados, tratados inhumanamente en las haciendas, ¿verdad? Y en las fábricas de estos, de la nobleza y de la aristocracia, ¿verdad? Y obviamente pues les exigían, como les había mencionado, hasta más de 15 horas de trabajo, ¿verdad? Esto podríamos decir acerca de lo que es la Revolución Rusa, ¿verdad? Y ustedes pueden observar en las imágenes, ¿verdad? Que aunque esto se desarrolló en el continente europeo, y podríamos decir, no, pero Rusia es una potencia mundial, sí, pero realmente había pues desigualdad social en su totalidad.
el campesinado que estaba, pues la población pues era básicamente agraria y campesina, ¿verdad? Y ustedes pueden observar, la gente es muy humilde en los campos, trabajando en las haciendas, y pues ya aquí está lo que es Lenin en las calles, ¿verdad? Ya apoyando al pueblo. ¿Y qué era lo que pedía Lenin? Pues pedía paz, pedía tierras y pedía pan para el pueblo ruso, ¿verdad? Para la población menos desprotegida. Y llegamos pues al final de este tema de sumamente importante, ¿verdad? En la historia contemporánea o en la historia de la humanidad, ¿verdad? Es importante conocer estos grandes temas. Y llegamos a lo que es la actividad. ¿Y qué van a hacer? Realizan un ensayo de la Primera Guerra Mundial, mínimo 2 páginas. La siguiente sería elaborar un mapa mental de la Revolución Rusa, ¿verdad? Que esto está en su folleto. Cualquier duda que tengan, jóvenes, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, háganmela saber, ¿verdad? Que yo estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y nos vemos. Hasta la próxima.